Bienvenidas a Mamás Bíblicas, un espacio creado especialmente para inspirar, fortalecer y acompañar a todas las mamás que desean vivir conforme a los principios bíblicos de maternidad. En Mamás Bíblicas encontrarás historias, testimonios, ideas, pero por sobre todo esperanza. Queremos que este sea un lugar donde te sientas comprendida, animada y fortalecida en tu fe y en tu papel como mamá. Este es un viaje para mujeres valientes que quieren marcar la diferencia. Bienvenidas a Mamás Bíblicas, un modelo perfecto para una maternidad imperfecta. Hola a todas las queridas mamás que nos están escuchando en este momento, ya sea que estén haciendo cualquier cosa ahí en casa, con la cocina, con, no sé, ordenando algo. La idea es que puedan aprovechar estos minutitos, este espacio para poder inspirarnos, fortalecernos y aprender también de cómo otras mamás viven este concepto de mamás bíblicas, que a veces suena un poco grande, como que nos quedara muy grande este título, ¿cierto?, de mamá bíblica, pero queremos justamente a inspirarnos de la experiencia de otras mamás que de alguna manera han podido bajar y adoptar eso y han tratado de practicar esto en sus vidas para que veamos que este concepto sí se puede hacer realidad en nosotras como hijas del Señor, hijas cristianas, mamás cristianas, para que realmente podamos tener una maternidad basada en principios bíblicos. Así que hoy día estoy muy contenta de poder presentarles a esta querida invitada, Caro Moena. Ella es profesionalmente, ella es directora, es guionista, así que ha hecho diferentes series de televisión para contenido infantil específicamente, pero también es creadora de Fullness, que es una disciplina que busca que cada cristiano pueda alcanzar la plenitud en todas las áreas de su vida, en mente, en cuerpo y en espíritu, y ahora específicamente está dedicada a un proyecto muy especial, y ya nos va a explicar ella por qué, que es de Fullness prenatal, porque muy pronto ella se va a convertir en mamá, porque está en proceso aquí de gestación, 35 semanas, así que bienvenida, Caro, gracias por estar con nosotras para que nos cuentes también desde esta perspectiva de preparación a convertirte en una mamá. Gracias, Clau. Muchas gracias por la invitación. Hola a todas las mamis bíblicas que nos están escuchando también. Sí, mira, vamos a ir de lleno al tema, ya, para aprovechar aquí cada minuto, porque sabemos que en la maternidad cada minuto cuenta. Caro, mira, yo cuando me quedé embarazada de Rebeca, mi primera hija, tuve que aprender muchas cosas de maternidad desde lo práctico, porque yo no sabía ni mudar un pañal, o sea, yo tuve que aprender muchas cosas desde cero, pero en la realidad también me vi enfrentada a que hay muy poco contenido que nos ayuda como mamás desde una perspectiva más interna, porque me vi enfrentado a un montón de desafíos, un montón de cosas ya con la Rebeca en brazos, o sea, así como ya, ¿ahora qué hago? O sea, muchos miedos, muchas inseguridades, muchos desafíos, yo diría, mentales, muy internos, y yo creo que no se conversa mucho de esa parte quizás más interior de una mamá, y por eso quería que nos puedas comentar tú desde tu perspectiva, antes obviamente de lo que te vas a enfrentar después ya cuando tengas a tu bebé en brazos, sino de cómo te has preparado desde este momento de gestación, principalmente desde la perspectiva de los miedos. ¿Cuáles han sido esas inquietudes, esos miedos que has experimentado hasta el momento para prepararte para la llegada de este primer tesoro que llega a tu familia? Bueno, sabes que hay mucha información, tú más que nadie lo sabes, sobre maternidad, pero todo desde lo científico, podríamos decir, lo Claro, práctico, pero hay poca preparación o información de preparación espiritual. así Y es. pasa lo mismo con las mamás prenatales. En este momento de la espera yo siento que es tan importante una preparación espiritual del proceso que uno está viviendo. Mm, Y en mi caso, yo creo que mi primer miedo fue si es que iba a poder ser mamá, porque yo me casé grande, porque no habían candidatos, entonces me demoré mucho en casarme. Y cuando, bueno, y también por mi formación profesional, y yo creo que a muchas mujeres hoy día les pasa eso, que a lo mejor nuestras mamás no pudieron lograr ciertas cosas profesionales y uno fue formada y con todo este ambiente social, cultural, que te mm, invita a ser una mujer empoderada, a viajar, a lograr éxitos profesionales, uno va posponiendo también cosas en su vida.
así Y yo es. creo que la maternidad hoy en día socialmente es algo que que las mujeres están posponiendo y muchas ya ni siquiera quieren ser mamás. Mm, Y ahí es donde falta esta formación espiritual, esta formación bíblica en la mujer imagínate, uno de los proyectos más grandes para cualquier mujer es ser mamá claro. y se ha minimizado. Y en Mm, mi caso, bueno, ya casada, grande, imagínate, yo ya estoy a 4 años de cumplir los 40, entonces uno se va preguntando si es que va a poder ser mamá. Y claro. también uno comete el error de compararse. En mi caso, estoy llena de primas y familiares y mujeres que cuando decidieron ser mamás, dejaron sus anticonceptivos y quedaron embarazadas inmediatamente. Entonces yo dije, bueno, yo soy súper distinta porque a mí no me gustan los anticonceptivos, estoy súper en contra de las pastillas anticonceptivas y cosas así. Entonces venía con un cuerpo, según yo, mucho más puro y preparado para ser Claro, mamá. Y me encontré, yo tengo una asesora de fertilidad, que, bueno, ella me dijo, mira, te vas a demorar entre 3 a 6 meses, es lo natural. claro. Entonces, cuando yo ya estaba en el mes 3 y me demoraba en quedar embarazada, ¿Qué está empezaron a pasando? surgir empezaron a surgir los miedos de decir: "Oye, Mm, quizás la edad", y ahí como que brota la edad que uno antes ignoró, porque, mm, mm, antes era como: "No, soy joven todavía", claro. pero ahí como que uno te empieza a pesar las decisiones que tomaste antes y decir: "¿Y si esto no lo hubiera pospuesto tanto?". Y, y bueno, efectivamente quedé embarazada a los 5 meses. O sea, el pronóstico que ella me dio entre 3 a 6 se cumplió súper bien. Claro. Pero es nuestra ansiedad y ahí sale a flote nuestra falta de confianza muchas veces en Dios, en Mm. sus promesas, en confiar y también en vivir los procesos. Porque también nuestra sociedad en la que vivimos hoy día es tan rápida Es que uno todo dice, ya, quiero ser mamá. instantáneo. Claro, entonces tú dices, ya, voy a quedar mañana. Y no es Exacto, así. Entonces, creo que muchas mujeres se pueden sentir representadas en esto de el miedo a si voy a poder ser mamá. Creo que ese es el claro. primer miedo que me afloró a mí en toda esta etapa Guau, qué inicial. tremendo. Sí, no, la ansiedad y esa básicamente yo creo que lo podremos resumir en que hoy día estamos muy acostumbradas a quiero algo, lo compro, no sé, tarjeta, quiero algo, lo consigo, como que algo tan instantáneo, pero la maternidad, o sea, un hijo sobre todo, yo creo que es algo sagrado en el cuerpo de la mujer, un regalo que Dios nos dejó, pero hermoso de poder traer vida, de gestar vida dentro de una. Eh, y dejamos a Dios de lado en este proceso, porque nos vamos de lleno. A mí me pasó, por ejemplo, que me fui de lleno a solucionar esos temores más prácticos, en el sentido de decir, ay, ¿y si no duerme? Ya voy a aprender la técnica para hacerlo dormir. Y si no, y me quedé un poco como en esa superficialidad, pero no tanto en esa cosa interna que finalmente nos demuestra qué tan cercanas y tanto dependemos de Dios. Así que es todo un tema. Sí, Em, y mira, y otro miedo, que es algo que ya, yo siento que ya como que ya lo superé, digamos, y que en algún momento te lo comenté. Y es que estoy rodeada de muchas sobrinas. He tenido muchas sobrinas por parte de mi esposo, en la familia, tus propias hijas que son mis sobrinas. Y yo siento que yo soy muy femenina. Entonces, cuando mm, yo me enteré, y que también era un anhelo tener un varoncito, y que me enteré que era niño, de repente me afloró un miedo que hoy día yo lo veo y digo, qué tonto, pero en el momento, como estamos viviendo una sociedad con tantas ideologías, mm, yo dije, no quiero que mi hijo sea femenino, quiero que él claro, sea niño, quiero que sea un varón, claro. que tenga una masculinidad, pero bien formada. Entonces, Mm, yo veo a mis sobrinas y veo como que a veces te imitan como las formas femeninas de hablar o los gestos y esas cosas, como que uno las transmite porque somos mujeres y nos sale natural. Entonces, como que mi miedo fue, hoy, ¿y voy a ser capaz de formar a un niño masculino siendo yo tan femenina? claro. Y esos son miedos por ejemplo, quizás hay algunas que nos están escuchando que a lo mejor esperan que no sé, que los miedos que yo pueda compartir aquí sean sobre el parto, ¿verdad? Esos temores, pero la verdad es que gracias a Dios pude formarme para trabajar con mujeres
en gestación, Mm, donde me liberé de muchos temores, porque cuando uno aprende desde la ciencia, la biología, de cómo Dios nos formó y las personas, incluso mujeres ateas que enseñan estas cosas, ellas mismas te dicen, estamos diseñadas, ellas usan la palabra muchas veces, estamos como diseñadas o no sé cuál es la palabra exacta que ocupan, pero te dan a demostrar que sí, que hay un diseño, que claro. hemos sido creadas para la procreación y que Mm, todo nuestro cuerpo está de fábrica, viene para estas cosas. Y yo me liberé de muchos de esos temores, como al parto, al dolor, a un montón de cosas, al cambio, a los cambios físicos, mm, pero mis miedos, y yo creo que es tan importante también este podcast, tenían que ver con otras cosas más espirituales, mm, como justamente esto, oye, voy a ser mamá de un niño, quiero formar un niño masculino, quiero formar un niño eh, con una masculinidad obviamente buena, claro. positiva en la sociedad. Y creo que mis miedos han tenido más que ver con esas cosas. Wow, qué importante hablar de esas cosas que a veces no, quizás muchas mamás se identifican y dicen, sí, no lo había conversado con nadie y no estás sola. Eso queremos transmitirles con todos estos programas, que no estás sola, que hay muchos miedos que obviamente no conversamos por miedo, por muchas inseguridades, pero la idea es que podamos encontrar acá este espacio y que finalmente nos podamos acompañar en este viaje. Caro, te tengo otra pregunta muy importante. ¿Cómo ha cambiado para ti el concepto de maternidad? Porque si bien tú decías que era algo que tú anhelabas, ¿cierto? Que estabas esperando, que lo buscaron ahí con tu esposo, pero ya cuando ya te dieron la noticia y ya cuando ahora ya estás a puertas ya de tener a este bebito hermoso en tus brazos, ¿cómo ha cambiado el concepto de maternidad ahora que ya estás en este proceso? Mira, no sé si ha cambiado. Yo creo que lo que me ha pasado a mí en lo personal es que siento que Dios ha tenido que trabajar mi corazón para Mm, convertirme en mamá. Porque claro, uno tiene la idea romántica, ¿verdad? La pancita, o después tener el bebé en los brazos, pero yo siempre fui muy realista y creo que también esa es la ventaja de quedar embarazada o ser mamá más grande, es que uno está más maduro quizás claro. en la vida como para aterrizarse y decir, oye, se me viene una responsabilidad de criar a un ser humano y se me viene una Mm, responsabilidad de que una vida va a depender de mí. Y eso fue también un pensamiento que trabajé mucho desde la madurez que obviamente los años también te dan, porque claro. quizás ser mamá, no sé, a los 20 puede ser muy diferente, como que uno puede romantizar más esta etapa. Y como te digo, quizás no ha cambiado el concepto, porque todavía no lo tengo en mis brazos, creo que Ujú. ahí a lo mejor podrían cambiar muchas cosas, pero lo que sí yo me he dado cuenta que este proceso de la gestación también es un proceso, y yo le doy gracias a Dios de que esto se demore 9 meses más o menos, para uno tener tiempo de que Dios trabaje en el corazón. ¿Y por Mm, qué te lo digo? Porque eh, yo trabajo desde la casa, ujú. entonces, además de trabajar, obviamente me hago cargo de todo lo que hay en la casa, Mm, cocinar, limpiar, y a veces mi esposo está presencial. Y hubieron muchos días en que me sentí sola, en que me sentí como que ganas de que venga alguien a atenderme y me diga, ya, claro. toma, acá está tu desayuno, acá está esto, tómate las pastillas, acá está el vasito de agua. Mm, Y muchas veces como que emocionalmente me sentí sola, me sentí como con esas ganas de ser apapachada o claro. que te cuiden. Y ahí en esos momentos al principio, bueno, fue como difícil esos días de soledad. A veces, bueno, obviamente cuando está mi esposo, él se preocupa bastante, pero esos días de soledad, que a veces no, era una semana, no sé, Mm, varios días seguidos, uno empieza como a anhelar eso. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar tu corazón. ¿En qué? mm, Primero, en la dependencia a Él, de que Él tiene que llenar esos espacios, pero también ¿en qué eso hace una mamá? Una mamá es abnegada. Y muchas veces yo podría haber dicho, ya, no como porque no tengo ganas de cocinar, que a lo mejor es algo que uno hace antes de ser mamá. exacto.
Pero ahora era como, no, tengo que comer porque este bebé también necesita mis nutrientes, necesita que yo coma cosas sanas. Y esa Mm, preocupación de decir, ahora no lo hago solamente por mí o por mi salud, sino que lo tengo que hacer también por este bebé que viene en camino, por su bienestar. Y al final del día, después de un proceso, porque yo creo que esto es un proceso, un día que me sentía como angustiada, yo decía, bueno, me hubiera gustado, no sé, como que uno empieza a reprochar, me hubiera gustado que a lo mejor este embarazo fuese así, así o así. mm, Sentí muy fuerte al Señor diciéndome, es que estoy preparando tu corazón de mamá, porque después este mm, ser va a estar aquí afuera y te va a demandar a ti que te levantes igual, de que hagas las cosas igual, estés sola o no o acompañada, tienes que hacer estas cosas porque esta vida va a mm, depender de ti. Entonces, siento que esos tiempos de soledad donde yo tuve que obligarme a hacer cosas, eh, aunque no las quería hacer o no tenía la fuerza, no tenía las ganas, no tenía la motivación, hacerlas con un corazón de amor y decir, bueno, mm, estoy haciendo esto no es solamente por mí, sino que es por este bebé. Y ahí creo que Dios fue trabajando mi corazón. Y por eso te digo, ha mm. sido como un proceso de que Dios ha trabajado en construir un corazón de mamá, de decir, y también pensar en mi mamá. Yo tengo, gracias a Dios, una tremenda mamá que yo la veo tan abnegada, siempre sirviendo, siempre Mm, atendiendo. Y yo no he sido así. Yo reconozco que, como te lo decía al inicio, me evoqué mucho en mi parte profesional. Yo nunca hice nada en la casa también. Siempre fui muy de nunca estar en la casa, claro, de siempre llegar y las cosas estuvieran hechas y resueltas. claro. Y de verdad que todo este proceso te va cambiando porque tú vas entendiendo a tu propia mamá también, o Mm, al menos en mi caso, al tener este ejemplo y decir, bueno, yo quiero, ¿qué mamá quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Y qué permitir que Dios importante. trabaje en esas áreas es difícil, porque a veces uno Mm, es renunciar y morir a tu yo, es morir mm, a a nuestro placer. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde hoy día el yo y el amor propio es el nuevo ídolo. exacto. Nosotros somos el nuevo ídolo. Y a la luz de la palabra, a la luz de las enseñanzas de Dios, nos damos cuenta que tenemos que renunciar y morir a nosotros mismos. Mm. Y ahí es donde yo siento que Dios se engrandece en nuestras vidas y podemos incluso comprender mejor el amor de Dios como Padre. Guau, qué tremendo. Qué hermoso lo que nos dices. Y lo quiero ligar a la otra pregunta que quiero hacerte, que es con respecto a la oración, porque tú decías que eh, físicamente y qué bueno que te has preparado muy bien para este momento, porque hay muchas mamás que tienen miedo al parto, la anestesia, un montón de cosas como de la parte como más física, digamos, pero hay una parte espiritual que es fundamental, y todo lo que nos has estado comentando de cómo preparar también tu corazón de mamá. Cuéntanos cómo ha jugado la oración, cómo la has quizás modificado también tu tiempo con el Señor desde una perspectiva ya de mamá, porque yo te lo adelanto, después es súper difícil tener tiempos a sola, tranquila, porque hay que buscar después el momento de cómo hacerlo, o sea, ahí va a cambiar 100% la rutina de uno, pero desde ya, y me encanta como lo mencionabas, que es preparar tu corazón. ¿Cómo has estado preparando tu corazón desde la perspectiva de la oración? Y si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir en donde has sentido que Dios te ha traído esa respuesta a través de la oración y que te ha traído paz, te ha traído dirección en algún ámbito de lo que has estado viviendo hasta el momento. Bueno, creo que desde el inicio, desde antes de quedar embarazada, eh, la oración fue fundamental. Eh, yo conjugo dos mundos, uno que es que el área profesional, con el trabajo de la creación de contenido infantil. Ujú, Y me acuerdo haber viajado a un festival muy importante, rodeada de directoras de canales de televisión y cosas así, y llegar con un pesar a mi casa, con una carga por los niños, por el contenido que se emite en la televisión, que muchas veces son los valores que nosotros como mm, cristianos deseamos transmitir a nuestros hijos.
Y el Señor me llevó, y esto fue antes de quedar embarazada, me llevó a orar mucho por esto, para que Dios pudiera de alguna forma no solamente usar mi vida para crear contenido que sea valórico o educativo, sino por orar por Mm. orar por este medio y estar dentro de este medio orando por los contenidos que se puedan crear para nuestros niños. Y en medio de esa oración, cuando uno realmente tienes la carga, tu oración es una intercesión, no es simplemente, ay Señor, te pido, sino que es una intercesión. Y en medio de eso, Dios me dio la promesa de que yo iba a ser mamá. En medio de esa oración, orando Wow. por otros niños, Ujú. orando por otras cosas. Fue muy fuerte la presencia de Dios ese día. Yo nunca lo voy a olvidar. Estaba en la cocina, estaba haciendo tareas domésticas, pero orando en ese momento, no en un lugar especial, no en Mm. un horario determinado, en mis labores cotidianas de dueña de casa. Y, y la presencia del Señor se derramó tan fuerte y yo sentí mientras intercedía por esto, por los medios de comunicación y el contenido para nuestros niños, sentí muy fuerte que la necesidad también de una generación de niñas y niños que sean valientes, que Mm. conozcan a Dios y que puedan influir, influenciar en la vida de otros niños que no conocen a Dios y que en este momento se les está privando de una vida espiritual también. Y en medio de todo eso, Dios respondió a mi primer temor que hablábamos al inicio de ser mamá, Ujú. y Dios me dijo, no, tú vas a ser mamá y tú vas a tener un niño y ese hijo va a ser para bendición de esta generación, Wow. de esta nueva generación. Y por lo tanto, desde el inicio, creo que la oración ha sido fundamental y creo que yo no concibo una persona cristiana que no ore. Mm. Como te decía, yo conjugo varios mundos porque también en lo que hago con Fullness, para la gente que no sabe lo que es Fullness, en esta disciplina nació obviamente mucho antes de ser mamá o pensar que iba a ser mamá, en poder devolverle al cristiano la salud de su cuerpo físico, de su mente, la salud mental, Mm. que muchas veces en las iglesias no se habla, porque a veces no hablamos de la importancia de hacer ejercicio, la importancia de cuidar lo que comemos, la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Mm. Y, y algo que hacemos mucho en Fullness es meditar. Obviamente, lo que hacemos en Fullness es meditar en la palabra de Dios. Ujú. Por lo tanto, en cada una de las clases siempre busco y trato de que sea también inspirado por el Espíritu Santo, esos versículos que nos van a ayudar a profundizar en las verdades de Dios, porque yo puedo leer un versículo simplemente y quedó ahí, no lo entendí, o entendí Oh, qué lo que, bonito. claro, o lo decía, o entiendo lo mismo de siempre. Claro. Pero la meditación nos ayuda como a tomar una conciencia mayor de lo que estamos, de las verdades que están ahí en esos versículos bíblicos. Mm. Y cuando ya quedé embarazada y todo, el Señor me llevó al Salmo 139, pero fue así como inmediato. Ese salmo habla de que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. No Mm. podemos huir del Espíritu de Dios, que Él conoce todo, nuestro levantar, nuestro acostar. Y en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro Mm. estaban escritas todas aquellas cosas que iban a hacer. Y yo me quedé meditando en eso y pensando, bueno, fue porque la versión de la Reina Valera está escrita como, mi embrión vieron tus ojos. Pero entonces yo decía, como nosotros desde el embrión vemos los ojos de Dios o son los ojos de Dios mirándonos a Claro. nosotros. Y no, efectivamente son los ojos de Dios que nos han mirado. Mm. Y esa meditación me llevó a la oración de pedir al Señor y de creer que es así, que ya este bebé que está aquí adentro Ujú. podía ser lleno del Espíritu Santo, podía ser lleno de la presencia de Dios y que Dios ya estaba mirando y aquí esto fue importante para vencer este miedo que les hablaba también de cómo criar un niño, siendo que yo Mm. estaba rodeado de tantas niñas. Fue fundamental para vencer ese temor porque dice que en el libro de Dios ya fueron escritas todas aquellas cosas. Claro. Y ahí es donde la oración nos ayuda, y esta oración también muy de meditación, nos ayuda
a reforzar estas verdades bíblicas, Mm, de creer, y esto afirma nuestra fe, porque uno ahora dice, o sea, como que uno al meditar siento que esto alimenta la fe y la Biblia lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así es, al meditar lo que estamos haciendo es escuchar internamente la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón, para que realmente se impregne en nuestro corazón y podamos creerlo de verdad. Y eso a mí me llevó a creer de verdad, de todo corazón, que el Espíritu de Dios, que los ojos de Dios estaban sobre mi bebé y están sobre mi bebé y lo están viendo y saben ya antes de que él fuera formado, antes de que fuera fecundado, todo lo que iba a venir y lo que iba a pasar. Y eso, ¿cómo no te va a dar una confianza de decir, totalmente. Señor, tú lo vas a guiar? Pase lo que pase, yo sea como sea, tú vas a guiar a este niño y lo vas a formar como tú lo has pensado en tu corazón. Así que yo creo que la oración es fundamental, fundamental para que los versículos bíblicos, las verdades bíblicas que tengamos puedan eh, hacerse vida en nosotros y podamos confiar y Mm. depender de Dios 100%. Y qué tremendo, porque finalmente, ¿cómo nos vamos a apoyar con esas verdades si no las conocemos? Si no nos enfrentamos a ellas, ¿de dónde nos vamos a apoyar finalmente? O sea, es necesario prepararse espiritualmente, no tan solo en la parte práctica, como digo yo, de ver ya qué necesito, qué pañal, que tantas cosas que el mundo, ¿cierto?, nos bombardea y nos mantiene un poco como ocupadas en eso, pero no o sea, no se nos puede olvidar finalmente que hay una preparación espiritual que es fundamental para esta etapa de maternidad que tú ya vas a comenzar a vivir y que ya la estás viviendo, ya primero desde esta perspectiva más interna, sabiendo que tienes a tu bebito ahí contigo, pero ¿cómo te vas a sustentar de lo espiritual si no te has enfrentado a eso? Yo creo que eso es súper importante. Y claro, ya para ir finalizando, ¿qué consejos podrías darle tú a otras mamás o quizás consejos mismos que puedan haberte dado a ti para combatir el miedo y la ansiedad en esta etapa, sobre todo de gestación, previo a que ya te pasen a ese bebito en tus brazos? Bueno, obviamente, como instructora fullness, quise crear lo que es fullness prenatal porque siento que es súper importante que cada mamá que se está preparando en este tiempo de gestación pueda tener herramientas. Herramientas que van, o sea, desde lo físico a lo espiritual. Mm, Y creo que es tan importante aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a conectar con Dios y sobre todo impregnarnos de la palabra de Dios, pero tenerlo como una disciplina, tenerlo como algo internalizado en nuestros corazones. Y yo una vez escuché de una chica, no recuerdo su nombre, pero lo escuché y nunca más se me olvidó, que ella comparaba el día del parto como con el sacrificio de Cristo, que dice que por el gozo puesto en él fue a mm, la cruz. Y a veces, claro, tenemos tantos temores de cómo va a ser, si es cesárea, si es parto natural, si me va a doler, si no, todas esas cosas. Y el consejo que ella daba era ver esto, esta oportunidad de la maternidad, cómo nos conecta con Dios para entender, como yo te decía al inicio, el corazón de Dios como Padre también. mm. Y eso es eso que yo le escuché a ella como consejo. A mí me encantaría también compartírsela a todas las mamás bíblicas que nos están escuchando, porque tenemos como mujeres la preciosa oportunidad de ser como Cristo. Y por Mm. el gozo puesto delante de nosotras, de conocer ese Guau. bebé, de esperar eso, podemos enfrentarnos a la cruz, que va a ser esa cruz como el día del parto, que pase lo que pase, sea como sea, ya sea parto natural, sea cesárea, o sea lo que sea, podemos enfrentarlo porque hay una gloria mayor que va a venir Mm, después. Y, y yo creo que es importante que cada mamá, aún siendo cristiana, se pueda mm, capacitar en lo emocional, en lo físico, en su cuerpo, en tomar conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. así es. Y creo que no hay oportunidad más maravillosa que
estar gestando para comprender que somos templo del Espíritu Santo, porque así como albergamos un pequeño en nuestro ser, estamos albergando al Espíritu de Dios todos los días en nuestro ser. Mm, Y así como pensamos en este bebé, en darle lo mejor, en alimentarlo lo mejor, eso nos da a nosotras como mujeres la capacidad de tomar la conciencia de hacer lo mejor también para el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotras. mm, Y creyendo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotras, se van todos los temores, porque el Espíritu Santo de Dios, ahí convergen todos los poderes del universo, toda la mm, creación, todo lo que fue creado, el poder de Dios, de Padre, Hijo, dice que vienen a morar dentro de nosotros como en la forma del Espíritu Santo. Entonces, si lo mm, tenemos en nuestro interior, ¿de qué vamos a temer? Creo que exacto. eso es lo que más nos puede inspirar a tener la confianza en este proceso, de saber que no estamos solas, de que tenemos al mejor ayudador de todos. Wow, qué tremendo, qué hermoso lo que nos compartes. Muchas gracias, Caro, por abrir tu corazón, por exponer todas estas cosas que a veces están anidadas en lo interno, como les decía al principio, a veces muchas mamás lo viven en esa soledad y dicen, no, quizás que, no sé, si le digo esto a alguien no me va a entender o me va a tratar de, no sé, hoy, ¿qué te pasa? Qué miedosa. Pero queremos con estos programas justamente exponer que es natural sentir este temor, pero ya no es natural para una mamá bíblica, una mamá cristiana, seguir teniendo temor sabiendo que tenemos este tremendo ayudador en nosotras, el Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, que son esos pensamientos que finalmente van a apoyar nuestros pensamientos en el momento de la duda, en el momento del miedo, en el momento de la ansiedad. Y bueno, tantas cosas más que podemos conversar. Quizás, Carito, ahí vamos a tener que programar otro programa para ya cuando tengas a tu bebé en brazos y ya eh, com- eh, contrastarlo ya con otra realidad. Así que nada, muchas gracias, Carito, por abrir tu corazón, por estar aquí con nosotras. ¿Y dónde te podemos encontrar para Fullness? Quizás a todas esas mamás que también están en este proceso de preparación a ser madres, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Instagram como fullness con dos L y dos S, Ujú. fullness.prenatal. Y Perfecto, el canal de YouTube donde estoy dejando las clases y cosas así también, y otro contenido también de Fullness para todos, es Fullness Chile en YouTube. hermoso. Yes, muchas gracias. Nos Gracias estamos a ti. entonces viendo ahí por redes sociales y a todas las mamás que nos quieran seguir también en nuestro Instagram, Mamás Bíblicas, y en nuestro canal de YouTube donde van a estar quedando alojadas todos estos capítulos. Así que nada, muchas bendiciones a todas, que tengan un excelente día, tarde, noche, no sé, en el momento que lo estén escuchando y que Dios nos siga fortaleciendo en este proceso. Chao, Carito. Chao, chao, gracias.